La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos abordar un tema vinculado con algo que se ha venido clamando durante los últimos años, la necesidad de una reforma político-electoral. Por cierto, estamos inmersos en un proceso electoral, no hay cómo hacer, pero sí, por la propuesta del presidente de la República, volver a debatir al menos uno de los tantos puntos de una reforma político-electoral. El presidente planteó quitar el financiamiento estatal a organizaciones políticas mediante una reforma constitucional, con un antecedente. La Corte Constitucional, en fallo de enero del 2020, ya observó que estas modificaciones podrían restringir el derecho a la igualdad material, pues el Estado no participaría en la financiación de estas organizaciones. Pero antes de ir a este tema de fondo, no puedo pasar por alto el tema de esta semana. Quiero empezar con ello, los hechos de los incendios en Quito, porque la ministra del Ambiente, Inés Manzano, cuando le pregunté si había indicios de que fue provocado, dijo: no hay ninguna duda de que estos incendios fueron provocados, y la ministra del Interior dijo que fueron actos de terrorismo y actos criminales. En medio del proceso electoral, pregunto, ¿llegar al poder con incendios y destrucción casi de Quito y el país, como se ha pretendido en esta capital esta semana? Quizás, pregunto, como en la vieja Roma, querer gobernar sobre cenizas. Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados: Simón Pachano, politólogo y académico de Flaxo; Medardo Leas, jurista, expresidente del Tribunal Supremo Electoral; y Gabriela Panchana, analista y especialista en comunicación política. Empiezo con este tema: incendios que pretenden destruir a Quito, porque no solo es en Quito, hay en el austroecuatoriano, hay en el norte del país. ¿Se puede llegar al poder con estos actos que pretenden intimidar al país, o pretender gobernar, si es que llegan al poder o retornan al poder, en cenizas? Buen día a Simón Pachano. Gracias. Buen día, Miguel. Un buen día a Gabriela, a Medardo y a la audiencia, por supuesto. Yo creo que el problema de los incendios, por supuesto que son provocados, no son de generación propia. No es esto de que hay una botella tirada por ahí, un pedazo de botella, y que el sol hace el efecto lupa y se incendia el pasto seco, digamos. Creo que son de origen, insisto, humano. El tema ahí es estar seguros de que es intencionalmente político esto. Yo no sé si hay evidencia de eso. Habría que pedir que las autoridades muestren esa evidencia y, por supuesto, que sancionen a quienes lo han hecho. De lo que conocemos de dos hechos anteriores, uno que fue provocado por un taxista y otro por una persona en el Panecillo, fueron intencionales, pero no tenían necesariamente un componente político. Entonces, insisto, creo que nos deben la explicación y sobre todo la evidencia de que sean políticos. Y si es así, creo que la sanción debería ser todavía más drástica. Por cierto, hay antecedentes, Simón. Recordemos que en redes sociales, semanas atrás, un importante actor político que está prófugo de la justicia advirtió, con ocasión de los sucesos violentos en Líbano, que se estaban preparando actos terroristas en Quito y Guayaquil, en el país, en donde incluso específicamente señaló
que se atentaría contra los edificios de la Fiscalía de Quito, Guayaquil, Hoteles Colón, Quito, Guayaquil, Oro Verde, Guayaquil, Manta, etcétera. Y decía, seguramente si se producen estos hechos nos van a endosar a la izquierda política para alterar los resultados de las elecciones. Digo este antecedente porque fue público y notorio, Simón. Sí, me pareció, por decirlo menos, digamos, una declaración bastante desquiciada, viniendo de un dirigente político y de un expresidente, sobre todo. Y creo que, claro, eso levanta sospechas sobre que, o bien que él conoce que eso se va a producir, y si es así, él tendría que poner a la luz eso, es decir, dar una declaración seria, firme, y no solamente en redes sociales, respecto a quiénes estarían organizando eso y con tanta precisión que lo dijo. Y si no es así y está solo suponiendo, bueno, que también diga quién se supone que haría esto, porque si no, se vuelve la denuncia en contra de quien lo está diciendo, porque está anunciando algún tipo de violencia que posiblemente algunos de sus partidarios quisieran impulsar. Bienvenido al doctor Medardo Leas. ¿Cómo ha visto estos incendios y esta pretensión que de alguna manera afecta a Quito y al país con estos actos vandálicos, terroristas y criminales? Buen día. Muy buenos días, un saludo a Gabriela, a Simón y a toda la audiencia de este prestigioso programa. Es muy raro en 4 o 5 puntos de la ciudad a las 3 de la tarde se hayan iniciado incendios. Estos son programados, estos no son hechos eventuales ocasionados por la naturaleza, sino son programados. Más aún cuando, por ejemplo, en la iglesia de Guápulo se encontraron ahí evidencias claras de que había unas canecas con combustible para iniciar los incendios. Y esa planificación solo lo tienen los terroristas que ya hicieron lo mismo en la ciudad de Quito hace muchos años cuando incendiaron la Contraloría y quemaron a la ciudad para causar terror. Esas son las prácticas de estos grupos que están dirigidos por un sector de extrema izquierda que ellos mismos se califican simpatizantes de Abimael Guzmán y de otros malos ejemplos que tenemos en Latinoamérica. Pero es muy difícil jurídicamente realizar una investigación porque ellos se ocultan. Pero naturalmente, si hay un líder que dice que van a producirse estos hechos y anticipadamente ya nos indican a quiénes van a atacar, es lógico suponer de que no estamos ante hechos de la naturaleza, sino ante hechos terroristas que buscan atemorizar a los ciudadanos y naturalmente en base de ese terror ganar ciertas posiciones políticas. Esto lo rechazamos y exigimos que naturalmente lleguen a una investigación, porque no puede ser factible que todos de los que fueron detenidos en anteriores incendios hayan sido detenidos y después liberados por las autoridades, aduciendo de que no se ha presentado acusación particular. Y ayer el alcalde dijo que ya ha presentado él ya directamente 13 acusaciones. Entonces el alcalde no puede motivar a presentar una acusación penal, una investigación seria de la fiscalía, si no está motivada, presionada por los reclamos ciudadanos. Yo creo que es obligación de todas las autoridades llegar hasta las últimas consecuencias porque están causando mucho daño a toda la ciudad, a los bienes privados y a las personas que muchos sufrieron de asfixia y de otros males, como el propio Simón que tuvo que salir de su departamento. Entonces la ciudad exige un total esclarecimiento y las investigaciones profundas para dar con estos delincuentes terroristas. Claro, doctor Oleas, aquí hay que investigar y llegar a quienes presumiblemente hicieron esto con una circunstancia. Esto corresponsabiliza a todos, gobierno nacional, gobiernos locales, autoridades que permitan contribuir en este sentido. Así es. Pero nuevamente esto no puede quedar en el olvido ni bien se acaben los incendios, porque esto está siendo recurrente, es decir, en forma permanente. Miren ustedes que un ciudadano, por ejemplo, en el barrio de Bellavista dice, acaba de bajar una moto de los ciudadanos que provocaron el incendio. O sea, son evidencias claras, concretas, precisas, de que Quito está sometida a actos terroristas que deben ser profundamente investigados.
porque quienes están tras de esto sí lo sabemos, son aquellos que buscan precisamente distorsionar una realidad frente a un panorama político electoral. Y esto es el absurdo más grande, pensar de que se pueda ganar una elección con estos actos me parece totalmente abominable, injustificable, que no merece sino la sanción penal que corresponda de acuerdo a los cánones legislativos y legales que existen en el Ecuador. Bienvenida a Gabriela Panchana. ¿Qué piensa usted de estos sucesos ocurridos esta semana en la capital con estos incendios que realmente produjeron serios daños, no solo materiales, no solo al ambiente, sino a las personas? Gracias por la invitación, Miguel. Un saludo cariñoso y solidario a la audiencia, especialmente a la audiencia de Quito y de las otras regiones que se han visto afectadas. Y un saludo también muy afectuoso a Medardo y a Simón. Bueno, yo creo que el mayor problema de nuestro país es la falta de consecuencias a los actos, tanto a los actos delictivos como a los actos políticos, a las acciones y a las omisiones, y que haya consecuencias no solamente a nivel jurídico, a nivel penal, a nivel civil, sino también a nivel electoral, porque creo que parte de la sanción que debería de tener la gente que durante los últimos años ha sido partícipe de actos de violencia, de desasosiego, de daño contra la ciudad, contra los bienes públicos y privados, no debería de recibir nunca más ni un voto de la ciudadanía. Entonces, yo tampoco puedo señalar y decir pues, quiénes son los responsables y si son actores políticos. Lamentablemente para ellos y también para todos, porque creo que es terrible que sea tan fácil pensar, digamos, que sean los presuntos implicados ciertos movimientos políticos por sus vinculaciones con la extrema izquierda, con la izquierda radical, que no solamente en este país, sino en Colombia, en Chile, en otros países ha generado violencia de tipo terrorista. Que sea tan obvio pensar en ellos, me parece que es terrible para ellos, pero también terrible para nosotros porque nos sentimos completamente amenazados. Pero yo espero que no solamente les caiga la justicia, la ley, la pena máxima que puedan recibir los culpables, sino que además haya una sanción en las urnas cada vez que esta gente, los que son presuntos o no culpables, digamos, se presenten a las elecciones. Claro, como se ha dicho esta mañana, tiene que haber una investigación, llegar a las determinaciones, pero Gabriel, en todo caso, aquí hay corresponsabilidad de autoridades que debieran liderar procesos y por otro, evitar que haya más hechos de esta naturaleza, más aún si son provocados. Así es. Así es, creo que hay digamos, las autoridades no pueden tener solamente actitudes reactivas, sino que hay cosas que sí se pueden hacer a través de la tecnología, a través de cámaras de vigilancia, de pronto sensores de algún tipo para que los bosques no sean tan fácilmente vulnerados por eh, cualquier tipo de persona, porque no solamente, o sea, lamentablemente después de lo que escuchamos de ese taxista que dijo que sí, que él había generado este incendio porque estaba borracho. Primero que borracho manejaba y segundo que no tenía ningún problema en confesarlo como que sí era cualquier cosa. O sea, también pasa por un nivel de inconsciencia terrible, pero creo que eso es parte de esta falta de consecuencia. Es decir, no tenemos respeto por la ley porque sabemos que las leyes aquí no se cumplen. Y eso es parte del problema cultural que tenemos como país, me parece a mí. Simón Pachano, estamos en un proceso electoral, en la fase que terminará pronto, el 2 de octubre, las inscripciones. Quizás no puede ser un prolegómeno de que pudiera haber violencia, que debiera evitarse, que no suceda lo del año pasado, cuando hubo incluso el asesinato, el 9 de agosto, de un candidato presidencial, Fernando Villavicencio. ¿Cómo evitar que esto se suceda en un proceso electoral? No solo por los temas del ambiente, el tema de los incendios, sino que no haya violencia política en la campaña, incluso con los antecedentes que hemos vivido y estamos en medio de un conflicto armado interno.
Sí, desafortunadamente la política ecuatoriana ha ido adquiriendo niveles de violencia que prácticamente eran desconocidos en el país. Si bien es cierto que en épocas anteriores hubo enfrentamientos fuertes, por ejemplo, en las épocas del velasquismo de los años 40, fundamentalmente, en que habían reyertas callejeras, digamos, entre partidarios, sobre todo, como digo, de Velasco Ibarra y los anti-velasquistas, ya sean conservadores o liberales, pero no se llegaba al punto en que hemos visto, sobre todo en la campaña del año pasado, en que se asesine a un candidato presidencial. Y tampoco se ha visto el nivel de violencia verbal que muchas veces termina en violencia física, como hemos observado en elecciones, sobre todo locales en los últimos periodos electorales. Creo que esta campaña amenaza también con volverse violenta, precisamente por estos antecedentes y sobre todo por un factor que me parece importantísimo, Miguel, y es que desde hace un buen tiempo ya se evidencia la presencia de grupos de delincuencia organizada en la política ecuatoriana. Es decir, que ya hay grupos que no son políticos necesariamente o que, digamos, no nacen como políticos, sino que saltan a la política para controlar de mejor manera en general a la sociedad, la economía, en fin, y que ejercen digamos, esas acciones de violencia, como fue el asesinato de Fernando Villavicencio y del alcalde de Manta, que claramente se ve que hay una vinculación entre la política y los grupos de delincuencia organizada. Es decir, creo que ese es un tema que debería preocuparnos y que se deben tomar medidas muy, muy claras ahí, no solo por parte de las fuerzas del orden, de los gobiernos, sino primero que nada por parte de las organizaciones políticas. Pero desafortunadamente, como vivimos en una condición en que casi no hay organizaciones políticas ni que hay membretes nada más, es muy difícil que puedan ellos de diseñar, definir una posición y mucho menos ejecutarla. Doctor Medardo Leas, ¿cómo evitar, estamos al inicio de un proceso electoral, etapa de inscripciones, evitar que la violencia vuelva al Ecuador cuando vivimos un conflicto armado interno? Solo aplicando la ley, porque lamentablemente aquí en el país tenemos un Consejo Nacional Electoral que no aplica la ley y permite que los actores políticos puedan hacer lo que les venga en gana o invertir los recursos que ellos consideran adecuados, no haber control, y eso distorsiona todo el esquema establecido en la ley. Yo creo que ya es hora de que naturalmente el Consejo Nacional Electoral aplique toda la normativa legal vigente. Por ejemplo, a efectos de que la promoción electoral se haga en la forma como dice la Constitución, obligarles a que debatan sobre temas específicos y no entregarles el dinero para que hagan cuñas publicitarias, porque en ninguna parte de la ley, por ejemplo, están las franjas publicitarias que diseñó el Consejo Nacional Electoral para entregar recursos que se entregan no a los candidatos, sino a las radios, pero también hay corrupción cuando un candidato solo ocupa una radio. Y naturalmente con esas cuñas no se dice absolutamente nada, porque se debe entender que un proceso de elección es un proceso donde se expone con claridad y en forma puntual cuáles son las soluciones que visualiza un candidato, un movimiento o una coalición para resolver los problemas que tiene el país. Si nosotros, por ejemplo, tenemos problemas muy graves en cuanto a la provisión de energía, y eso lo conoce todo el Ecuador y más aún los candidatos, tenemos que preguntarle cómo van a afrontar ellos, es decir, encauzar la discusión de lo que sería el debate entre los candidatos a cosas específicas, energía, seguridad, educación, etcétera, para darle mayor contenido al proceso, porque eso es la finalidad de lo que dice la ley, de lo que dice la Constitución, porque el Consejo Nacional Electoral no puede limitarse a inscribir candidatos y a imprimir papeletas, tiene que cumplir estrictamente lo que manda y ordena la Constitución
Y entre ellos está también el control del ingreso de recursos. Si sabemos nosotros que el dinero del narcotráfico está ingresando en forma libre para financiar las campañas, bueno, hay que hacer algo, porque la respuesta de la señora Tamaín es que eso le corresponde a la Fiscalía. A la Fiscalía le corresponde si se comprueba efectivamente que se ha cometido un delito, pero el ingreso de los dineros es facultad exclusiva del Consejo Nacional Electoral. Para eso le otorga una cantidad de facultades para que pueda vincularse con la Contraloría, con la Fiscalía, con la UAFE, realizar auditorías, pero si no se hace nada de eso, entonces permitimos que con mucha libertad los actores políticos hagan lo que quiera y naturalmente cuando ellos ven que hay un opositor que le está ganando en ideas o en votos, utilizan la violencia. Entonces, si hay formas legales para ir encauzando lo que sería el debate en una forma más lógica, coherente, educada y civilizada. Gabriela Panchana, ¿cómo evitar que la violencia sea parte de esta campaña electoral? No solo los incendios de lo que hemos hablado, sino el tema de los hechos como ocurrir el año pasado con el asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Cómo evitar, con controles, por cierto, de la fuerza pública, cuánto los controles de una campaña electoral? Bueno, yo creo que lo más importante es que el Estado utilice sus recursos especiales que tiene, porque para eso existe, justamente para eso existe el acuerdo social entre la ciudadanía que le entrega el monopolio de la fuerza y de ciertas facultades al Estado, justamente para que haga su trabajo y nos proteja. Entonces, por ejemplo, el tema de la inteligencia, el tema de saber de poder prever cuáles son los movimientos de estos GDOs o grupos de delincuencia organizada. Se sabe, de acuerdo con el caso del asesinato de Fernando Villavicencio, que había un seguimiento, de la inteligencia del Estado sabía que había inclusive la utilización del ECU 911 para rastrear la ubicación de quien después fue asesinado. Es decir, no es que el Estado no tenga recursos, el tema es cuando el Estado está infiltrado y parte de la mafia está dentro de las organizaciones y de las instituciones del Estado, entonces en vez de servirnos a la ciudadanía, son nuestros enemigos. Creo que por eso parte de las reformas, de las exigencias, de las demandas que tenemos que tener como opinión pública y como ciudadanía para los próximos candidatos o para los próximos gobernantes, es esa depuración que necesitamos hacer, porque para mí ese es el tema. El tema es que no se puede combatir algo que está dentro de las instituciones que deben de ejercer el poder para defender a la ciudadanía. Se ha venido reclamando en el país, no ahora, desde hace tiempos, la necesidad de una reforma político-electoral. Partimos de un hecho. Antes de un proceso electoral, un año antes, dice la Constitución que no se puede emprender reformas. Sin embargo, hay necesidad, como nos han ilustrado en otras ocasiones nuestros invitados, de una reforma político-electoral que no arranca, porque vemos una institucionalidad débil y que no funciona. El presidente de la República presentó ya una reforma parcial para quitarles a los partidos y movimientos políticos recursos del Estado para su funcionamiento y campañas electorales, que podría tropezar con un pronunciamiento del año 2020, enero 2020, de la Corte Constitucional que dijo que esto violaría el principio de igualdad. ¿Qué piensa de esta reforma? Y luego hablamos de la reforma general política que se requiere, Simón Pachano. Yo creo que la propuesta del presidente es una propuesta claramente electorera. Él la hace no en función de mejorar el sistema de partidos, al sistema electoral, a la pureza de las elecciones, en fin, sino como un mecanismo electoral, dado que hay un fuerte rechazo de parte de la ciudadanía hacia los partidos políticos. Hay un antipartidismo que quiere aprovecharlo para justamente en este momento en que él es más candidato que presidente, beneficiarse de eso. Me parece que aparte de ese objetivo, me parece que es un absurdo
el planteamiento que está haciendo. En primer lugar, porque en Ecuador no tenemos prácticamente partidos políticos. Si consideramos que un partido es una organización que tiene estabilidad en el tiempo, que tiene una organización, que tiene una institucionalización, que tiene militantes, que tiene democracia interna, que tiene una vida en general, eso no tenemos en el Ecuador. Como decía antes, tenemos unos membretes que se presentan elecciones y que incluso buscan candidatos fuera de ellos para llevarlos a la candidatura. Es decir, ni siquiera han sido capaces de formar candidatos en general. Entonces, estamos, o está planteando el presidente una guerra, digamos, contra algo inexistente, que son los partidos. Más bien lo que hay que hacer es fortalecer a los partidos. Hace un par de años, con Medardo participamos en una iniciativa de participación ciudadana para formular una propuesta de reforma, tanto digamos, en términos electorales como en términos de los partidos, y precisamente partíamos de este tipo de consideraciones, de la debilidad de los partidos, en fin, y decidimos tocar aspectos muy puntuales para que sea viable la propuesta. No una reforma integral, sino algunos aspectos fundamentales. Medardo puede dar cuenta de algunos de los aspectos, yo solamente quiero señalar uno, y es que más bien lo que tenemos que hacer es fortalecer partidos de carácter nacional y cerrar la puerta para, en las elecciones de organismos como la Asamblea y la Presidencia de la República, a las organizaciones que no son partidos nacionales, que son de carácter local, provincial, lo que fuera. Esto sería un pequeño paso, pero que ayudaría mucho. Pero hay otros que planteamos ahí y que no tienen que ver con este absurdo de quitar los recursos públicos para los partidos. Otra cosa es que haya un mejor control y además diferenciar entre el fondo partidario permanente, que es para las actividades que desarrollan los partidos a lo largo del tiempo, y el aporte electoral, que es específico para las campañas y que tiene otras modalidades. Entonces, si no se hacen todas esas diferencias, creo que no tiene sentido una propuesta como la que está haciendo el presidente. Doctor Medardo Leas, ¿qué piensa de la propuesta del presidente de una reforma parcial a la Constitución para quitarles a los partidos y movimientos políticos recursos del Estado para su funcionamiento y campañas electorales? Sin embargo, el tema latente de fondo estructural de la reforma política electoral sigue allí. No ha habido manera. ¿Qué piensa de esto, doctor Roles? Coincido con Simón de que es una propuesta electorera, porque todo el mundo sabe el repudio que tiene a la presente fecha la ciudadanía frente a la clase política y los políticos. Entonces, si el ciudadano común le dice, les vamos a quitar los dineros a los partidos, todo el mundo va a decir, sí, estoy de acuerdo, que eso no sirve para nada. Pero democracia sin partidos políticos no puede ser manejada. Y una democracia donde solo se permita a los que tienen recursos que puedan participar en política es otro absurdo, es una inequidad. Porque en este país entonces solo el señor Correa, el señor Noboa, el señor Lazo y el señor Topic a lo mejor podrían financiar las campañas. Y los demás, cuando en democracia lo que se tiene es que brindar las mismas oportunidades para que las personas que quieran hacer política puedan expresar en igualdad de condiciones sus propuestas. Lo que debemos hacer es, a la presente fecha, como no hay cómo hacer reformas, utilizar lo que dice la ley, comenzar a aplicar, como yo dije antes, un sistema que permita que la promoción sea más profesional. Quitemos el dinero de las franjas publicitarias y con ese mismo dinero contratemos y hagamos cadenas de radio, de televisión, con debates temáticos. Un solo debate sobre lo que es la energía, otro debate sobre lo que es la seguridad. Y vamos a ver que simplemente no se va a diluir ahí lo que son las propuestas, porque si tiene una buena propuesta va a triunfar quien mejor lo proponga. Entonces yo creo que hay que cambiar ese viejo esquema de permitir que se utilicen cuñas publicitarias, que repito, eso no nos lleva a ningún lado.
Y naturalmente tenemos que también evitar que se maneje el dinero que tienen los que efectivamente gozan de esos inmensos recursos en dar regalos. Es público, es notorio que van los candidatos con canastos de comida a comprar el voto y eso está prohibido en la ley. Entonces, si utilizamos el actual mecanismo, sí hay cómo mejorar las elecciones, sí hay cómo manejar adecuadamente los controles, porque la ley, por ejemplo, le da facultades para que el Consejo Nacional Electoral haga una revisión, una auditoría previa de cómo se organiza, cómo se están ingresando los recursos y cómo se están invirtiendo, pero no quieren hacer nada. Me parece vergonzoso que la presidenta del Consejo Nacional Electoral diga que no hay disposiciones legales cuando abundan las disposiciones legales. Entonces yo creo que es hora de que nosotros tengamos muy claro de que en primer lugar el problema que se presenta a la fecha con 16 candidatos y miles de candidatos asambleístas se produce porque no se controló el ingreso de una cantidad de movimientos a la legalidad como movimientos o como organizaciones políticas con firmas falsificadas. Eso es un delito y eso ha causado una serie de problemas que no ha sido resuelto cuando todo el mundo sabe que esas personas que falsificaron firmas son un grupo de amigos, un membrete político. Si la ley dice, por ejemplo, que si se demuestra de que una organización política durante 12 meses no ha hecho funcionar una escuela de capacitación, tiene que ser multada. Es más, puede ser quitada hasta de los registros del partido si se incumple con esa ley. La ley le da la protección para que el fondo partidario permanente tenga una garantía en cuanto a su utilización. Pues si no hacen nada, entonces simplemente si no hay auditoría, cuando se hizo una auditoría, vemos que ese dinero del fondo partidario se utilizó para la operación de una señora de un partido político. Entonces, no es falta de ley, es falta de control, es falta de diseño. Hay una cosa muy simple, leamos lo que dice la Constitución y la propia ley de elecciones. Todos los procesos internos tienen que hacerse a través del voto, dice, a través del voto. Entonces debemos entender de que todas las organizaciones políticas tienen que tener un padrón de sus afiliados o sus adherentes. Si les exigimos solo eso, que tengamos un padrón con los afiliados o los adherentes, se acaba el fraude. Porque si ponemos una disposición como lo estábamos haciendo antes con Simón y otros grupos de ciudadanos que estaban haciendo las reformas. Les obligamos a que el padrón sirva de base para elecciones directas y secretas en la nominación de directivos y en la nominación de candidatos, se acabe el fraude. Porque ahí sí, si el movimiento no tiene los 200,000 ciudadanos que deberían tener en base de lo que dice la Constitución, 1.5% de los que están en el padrón electoral, se acaba el fraude. Entonces estamos viendo que el poder electoral no tiene nada de poder, que es una institución que simplemente se mantienen ahí funciones prorrogadas gracias a que son muy afines a los grupos de poder que los mantienen ahí, y que naturalmente al ser serviciales y ser sordos, ciegos y mudos en el control, simplemente estamos viabilizando una democracia imperfecta, una democracia irreal con partidos políticos inexistentes, con movimientos fraudulentos, y así no se puede vivir. Entonces, cumplamos la ley y con lo que tenemos podemos controlar. Y a futuro podemos tomar otra serie de medidas para fortalecer la democracia ecuatoriana que tanto falta nos hace a la presente fecha. Gabriela Panchana, ¿cómo ve usted esta propuesta de reforma parcial a la Constitución sobre el financiamiento de los partidos políticos con el dictamen anterior de la Corte Constitucional y que hoy ha sido observado? Bueno, en primer lugar, me sumo al criterio y a la opinión de mis antecesores. Creo que es parte de la campaña electoral del presidente candidato, que realmente creo que es candidato presidente, y que además muestra una hipocresía, porque al mismo tiempo que envía por este proyecto de reforma parcial de la Constitución y que efectivamente pues alguna gente sale a celebrar porque le parece maravilloso que le quiten los recursos a los odiados partidos políticos, al mismo tiempo hace anuncios como el subsidio o la condonación del cobro de 180 kilovatios hora, no solamente a quienes usen hasta esa cantidad de energía, sino a todos los usuarios del Ecuador por 3 meses.
justamente los 3 meses previos y el mes de las elecciones, diciembre, enero y febrero. Entonces, ¿eso cuánto le va a costar al país? Eso le va a costar al país, ayer lo calculó un exministro de Energía, Iván Rodríguez, en un programa, $300 millones. $300 millones. O sea, ¿de qué estamos hablando? Le van a quitar a los partidos políticos, o sea, es mucha menos cantidad de plata la que se le quitaría si es que se pudiera, que no se puede. O sea, encima es un anuncio completamente vacío, que no tiene ningún tipo de realismo, de incidencia, de viabilidad, y que le sirve como esa cortina de humo, este golpe de efecto. Y al mismo tiempo promete y hace campaña de un regalo que le va a hacer a la gente, a la misma gente, al mismo país, al que no se le pagan los gastos de las dializadoras y que está muriéndose gente en este momento porque no pueden hacerse el tratamiento y que son cantidades muchísimo menores. Entonces, y al mismo tiempo también se hace publicidad de unas condonaciones del Banco Nacional de Fomento, que también va a representar probablemente la quiebra de esa institución. Entonces, qué fácil hacer campaña política, campaña electoral, con el dinero y con el presupuesto de un Estado quebrado, pero que igual puede seguir girando cheques. Y salir a decir que qué buena idea quitarle el financiamiento a los partidos políticos. Eso está mal y creo que debemos de rechazarlo de manera así directa, como ciudadanos, como opinadores, porque está mal la hipocresía, está mal que se nos quiera tratar como tontos, y está mal también esa inclinación de la cancha, el pretender hacer campaña política con todo a favor, con las instituciones cooptadas, con el Tribunal Contencioso Electoral, que también lo va a poder, digamos, manejar de lo que se ha visto, tratando de sacar del camino a la vicepresidenta porque no quiere que cumpla con la ley, y usar cientos de millones de dólares que no tenemos para cubrir los servicios públicos absolutamente necesarios, que no tenemos para cumplir con la seguridad, para cumplir con la salud, con todas las cosas, con la obra pública que generaría empleo, en decisiones absolutamente demagógicas y populistas, y además irresponsables, porque en una crisis energética, decirles que les van a regalar 180 kilovatios hora significa decirles a las personas: no se preocupen, usen nomás la energía porque no las van a pagar, aunque sea poquito. Entonces, eso es lo que puedo agregar, porque todo lo que han dicho Simón y Medardo, pues yo lo suscribo. Simón Pachano, volviendo al tema de la reforma político-electoral, ustedes habían trabajado en eso, sin embargo, quieren nada por falta de decisión política. ¿Cuál debiera ser el camino? Sabemos que el canal es la Asamblea Nacional para una reforma, el canal inicial. Sin embargo, va a ser muy difícil emprender a través de la Asamblea Nacional, como lo fue la anterior, como lo es ahora, que no quieren precisamente cambiar el establishment, cambiar lo que ellos viven de la política. Sí, ahí hay una trampa, un problema circular, digamos, ¿no? Que se pretende hacer una reforma, pero quienes tienen que hacer la reforma son los que se verían afectados por esa reforma o que ellos consideran que se verían afectados. Pero antes de eso yo me sumo a lo que señalaba Medardo. Creo que hay que aplicar la ley que existe ahora. Ahora existen, en este momento, existe una serie de disposiciones legales que, bien aplicadas, podrían dar solución a algunos de los problemas que estamos viendo y que tienen que ver justamente con el uso de dinero o con la circulación del dinero en las campañas electorales y en la vida de las organizaciones políticas. Creo que empecemos por ahí, porque se apliquen adecuadamente. Pero aplicar adecuadamente también nos lleva a encontrarnos con que son los mismos actores los que deben aplicar esto. Entonces, nuevamente el círculo. Recordemos, y quizás el presidente lo recuerde mejor que nadie, cuando el partido PRIAN
pagó una multa que debió pagar, hablando a propósito del uso de dinero en las campañas, en fin, una multa que debió pagar por excederse en el gasto de campaña, y lo hizo con certificados de depósito. Unos certificados de depósito que, si no me equivoco, estaban al 40% de su valor nominal. ¿Qué es lo que hizo el que en ese tiempo era Tribunal Electoral, Supremo Electoral? Le aceptó al 100%. Es decir, más o menos pensaron, hoy por ti, mañana por mí. Y entonces, claro, tenemos eso. Y esto es simplemente una muestra de cómo se procede, ya no solo respecto a las reformas que son necesarias, sino a la aplicación de la ley que existe, de las disposiciones legales que existen en este momento. En ese sentido, resulta muy difícil poder proyectar una reforma con estas condiciones que permitan cambiar este panorama a futuro de la política. Es muy difícil, pero yo creo que ahí hay que llevar esta iniciativa a la ciudadanía, y tiene que ser la ciudadanía la que la haga. ¿Cómo? Bueno, en la propia Constitución establece la posibilidad de la iniciativa ciudadana incluso para reforma a la Constitución. Por lo tanto, ahí hay que ir por esa vía. Ya se utilizó en una ocasión la iniciativa ciudadana para una reforma a la ley de elecciones, y fue cuando se propuso lo que en ese momento se llamó la Ley de Control de Gasto Electoral, que ahora está integrada dentro del Código de la Democracia. Y esa fue una iniciativa también de participación ciudadana, de la Corporación Participación Ciudadana, y que la llevó al Congreso Nacional, la defendió en el Congreso, no entregó a una de las bancadas, sino que la defendió, y eso fue aprobado y tiene vigencia hasta este momento. Entonces, creo que es factible. Doctor Medardo Leas, ¿cómo emprender esta reforma política electoral de la que ustedes nos han ilustrado tanto tiempo y que resulta difícil si se escoge el camino, por ejemplo, de la Asamblea, sino de la iniciativa ciudadana, como dice Simón? Esta es una lucha entre la ciudadanía, las fundaciones, las organizaciones, la academia, contra unos ciudadanos que hacen política en forma corrupta y que no les interesa mejorar los sistemas porque se benefician de ese sistema corrupto. ¿Qué hicieron, por ejemplo, antes del inicio de la campaña? Ya llegaron a un acuerdo para que el control del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral lo tengan unos, sin importar la serie de defectos, problemas y rechazos ciudadanos hacia el Consejo Nacional Electoral. Este es el único Consejo Nacional Electoral que tiene el repudio de más del 80% de los ecuatorianos, y ellos son los garantes del sistema democrático. ¡Qué contrasentido! Y es por eso que ahora el propio presidente de la República busca métodos para no observar lo que dice la ley, artículo 93. Inscrita su candidatura, él tiene que pedir licencia sin sueldo y encargar a quien corresponde constitucionalmente, que es la vicepresidencia, el ejercicio del poder. ¿Para qué? Para que no tengamos esta serie de medidas que está tomando como presidente. Perdonar las deudas a los deudores del Banco del Estado, no cobrar las planillas de luz. Como bien aquí lo dijo Gabriela, eso cuesta 300 millones más otros 200 del banco, son 500 millones. ¿Saben cuánto cuesta el fondo partidario permanente al año? No llega ni a 10 millones. ¿Sabe cuánto cuesta el financiamiento de la promoción electoral? Está presupuestado, creo que 17, 20 millones. O sea, 30 millones frente a 300. Para que vean las desproporciones. Pero lo importante es que se tiene que hacer cumplir la ley. ¿Por qué? Porque la ley es clara. Al obligar que se separe de sus funciones quien va a la reelección. Y ahí tiene que intervenir también la Contraloría para evitar que esta serie de hechos perjudiquen al Estado. Porque en el Ecuador no es factible tener un candidato presidente. O es presidente o es candidato.
Y si va a la reelección, tiene que ser candidato y participar en igualdad de condiciones. Entonces, hagamos cumplir la ley a efectos de que vayamos mejorando todo nuestro sistema político electoral. Y a futuro, como ya lo dijo Simón, utilizar la iniciativa ciudadana para impulsar las reformas que nos permitan mejorar el sistema. Pero hay una cosa importante. Podemos tener la mejor ley del mundo, porque ahora, bien o mal, tenemos una serie de disposiciones legales. Pero ¿quién falla es el Consejo Nacional Electoral? Consejo Nacional Electoral que se declara sordo, ciego y mudo y públicamente dice la presidencia que no hay disposiciones legales para el control. ¿Cómo puede decir eso una presidenta cuando de forma muy clara yo le he mandado a regalar la ley subrayada con rojo de todas las disposiciones que obligan precisamente a los partidos a cumplir la ley, no solamente en época no electoral, sino especialmente en la electoral, que pone una serie de disposiciones que si las aplicáramos tendríamos otro panorama político, pero aquí no. Y estamos viendo que ingresan miles, hablo de miles, millones de dólares para financiar la campaña, aunque para los ciudadanos que no sepan, es el Estado lo que financia la promoción en radio, prensa, televisión y valles publicitarios. Pero les dan el derecho para que hagan promociones más o menos con 5 millones de dólares. Pero se calcula que un candidato que tiene recursos gasta más de 20 millones de dólares en cada campaña. Solamente en las redes sociales el año anterior se detectó que había candidatos que pagaron 2 millones, 3 millones, cuando la ley les prohíbe realizar pagos al exterior a todos, a todas las compañías que dan este servicio de Twitter, Facebook, X, etcétera, etcétera. Está prohibido. Y cuando se le pidió a la señora Tamaí que por favor reglamente el uso de las redes sociales, inicialmente dijo que sí, pero después ya dice que no. ¿Y qué vamos a tener ahora? Una campaña donde nos inunden con una promoción falsa que induzca al voto, diseñada científicamente ahora con la inteligencia artificial. Y eso no es democracia, eso es manipulación de la democracia, que tenemos que buscar un mecanismo para controlar y evitar que se manipule a los ciudadanos para que den un voto a favor de sentimentalismos, a favor de violencia, como estamos viendo, con incendios, para que simplemente se ponga a meditar el ciudadano de que tiene que votar por el candidato que mejor opciones presente para la solución de los problemas, porque partimos del hecho de que los candidatos sí conocen, saben cuáles son los problemas y su obligación es que si ganan el poder, dar soluciones a los mismos. Gabriela Panchana, ¿cómo emprender una reforma político-electoral que permita introducir cambios, fortalecer a las estructuras políticas en el país? ¿Cuál es el camino? ¿La iniciativa ciudadana? Para mí, en primer lugar, es la conciencia ciudadana, porque el problema que ha habido y que hay en general es que puede haber iniciativa ciudadana de un grupo pequeño de ciudadanos conscientes como son las personas que estamos aquí y obviamente participación ciudadana con Ruth Hidalgo a la cabeza, pero si no hay suficiente presión de parte del resto de la ciudadanía, es complicado porque a veces se quedan trabados procesos como el que lideró Pablo Dávila, cuando se fue la promesa que le había hecho al doctor Trujillo y que esa reforma quedó trunca. Y luego, pues, en el gobierno de Lasso se intentó hacer, aunque sea algo, y ya sabemos que el timing fue incorrecto y no recibió, y bueno, lo que sí recibió fue una campaña millonaria pagada, entre otros, por Leandro Norero en contra de la extradición y de movimientos políticos que se opusieron a algunas de las reformas que los afectaba a ellos. Pero yo sí creo que solamente desde la ciudadanía consciente y de alguna manera politizada se pueden hacer estas reformas. Pero sí, porque si no, pues los propios políticos nunca se van a poner los límites que les perjudican, entre comillas, a ellos. Entonces tenemos que hacerlo nosotros, tenemos que hacerlo la ciudadanía activa, pero con suficiente presión hasta cierto punto mediática, es decir, utilizando la comunicación y la opinión para poder exigir que las autoridades que tienen que dar paso a esto, como sea la Asamblea y en algunos momentos la Corte Constitucional, nos escuchen. Simón Pachano, estamos inmersos en este proceso electoral. ¿Cómo lograr, por lo menos, cuando la reforma será más adelante muy difícil en este momento,
un control riguroso del proceso electoral, controlar los dineros por fuera del aporte del Estado, que permita por lo menos visualizar esta realidad de lo que ocurre en una campaña electoral. Bueno, creo que de lo que se ha dicho por parte tanto de Gabriela como de Medardo y también de parte mía, creo que le corresponde a la ciudadanía un papel fundamental. Estamos hablando de un papel en la reforma, pero también tiene que ser un papel en la vigencia de la ley que existe actualmente. Debería ser una ciudadanía vigilante. El problema es cómo hacerlo. El problema es cómo activar eso. Y estoy de acuerdo con Gabriela que hemos tenido ya episodios en que eso ha fallado, seguramente por una falta de participación de una ciudadanía más amplia, de sectores más numerosos de la ciudadanía. Pero creo que es lo que se debe hacer. Y lo otro, hacer un llamado que puede caer en el vacío, pero hay que hacerlo a los propios candidatos, a las organizaciones que presentan candidaturas, de que también se pongan vigilantes respecto al proceso. Pero, insisto, eso puede caer en el vacío porque justamente hay este espíritu de cuerpo prácticamente con el que actúa cada persona que entra a la política. Doctor Medardo, le decía, ¿cómo lograr un eficaz control electoral? Ha sido crítico de la actual administración del Consejo Electoral, pero ¿se va a permitir esto que de nuevo incluso dineros calientes entren a una campaña electoral como se ha denunciado en el pasado? Hay formas de hacer control. Por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral puede contratar auditorías a efectos de que en los días de campaña, o sea, desde cuando se inscriben las candidaturas, esto es octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, 5 meses, se vigile todas las actividades proselitistas que hacen los candidatos. Por ejemplo, las más costosas, contratan plataformas con orquestas, con músicos, licor, camisetas y licores. Solo esa actividad representa unos $300,000 por noche. Si tenemos nosotros grupos de ciudadanos que vayan tomando nota o con fotografía, con el celular de esas actividades y después sumamos todos los valores, se les puede entregar al Consejo Nacional Electoral para cuando llegue la información de los movimientos, se contrarreste con esta actividad realizada, que bien lo puede hacer el SRI, porque tienen todas las facultades para acudir, por ejemplo, ante quien alquiló la plataforma y decirle a quién facturó, para que no suceda lo que sucedió con el arroz verde, que todos el financiamiento de la campaña lo hacían ciertas empresas que por ley no pueden hacer, porque las empresas que contratan con el Estado no pueden financiar política, pero ellos simplemente facturaban a nombre de terceras personas. O sea, no era el movimiento supuestamente el que contrataba esa programación artística, sino era el financista que facturaba a otras personas. Entonces hay métodos para hacerlo, pero lo que no veo es la voluntad. No quiere hacerlo. Hay una oficina de control en el Consejo Nacional Electoral, pero no funcionan. Entonces tenemos que los ciudadanos ser muy activos. Cuando veamos también, por ejemplo, que hay mucha inversión en redes sociales, denunciar este hecho. Ya hubo en el anterior proceso algunas organizaciones que comenzaron a cuantificar cuántas veces habían utilizado las redes sociales. Entonces también comenzar a investigar todo eso, a seguir acumulando a efectos de que no sea una burla. Porque solo aquí en el Ecuador una persona dice, verás, yo te nombré a vos candidato y te puse como candidato, diciéndole como que vos no pusiste un solo centavo, yo te financié todo. Perfecto. ¿Y de dónde sacas el dinero? Este señor que ni siquiera vive en el país y que invierte en cada proceso electoral las candidaturas de todas las provincias, de todos sus afiliados. Y esto es público y notorio, pero el Consejo Nacional Electoral, si no quiere hacer nada, también limita la acción ciudadana. Pero yo creo que una acción ciudadana positiva, una acción ciudadana que vaya recopilando todo esto, sí puede ayudar a contrarrestar la información falsa que presentan las organizaciones políticas cuando termina la elección contra lo que sucedió realmente en un proceso electoral. Gabriela Pantana, ¿cómo lograr controles más rigurosos en un proceso electoral a fin de evitar dineros que van por fuera de una campaña o lo que entrega el Estado ecuatoriano?
Bueno, con vigilancia ciudadana, pero yo creo que la única manera, tal vez sea porque esa es mi profesión, pero hay que pasarle una factura política a las autoridades que no hacen su trabajo. Y entonces ahí yo creo en el activismo y creo en la comunicación y creo en que así como hay toda una campaña ahora sobre la cultura de la legalidad, que entre paréntesis, esa cultura de la legalidad fue apoyada por ejemplo, por una de las ministras, por la ministra del Interior del actual gobierno, y me gustaría que ellos también sean ejemplo de esa cultura de la legalidad, no con estas cuestiones de que se quieren pasar las leyes con trampa, con el tema de la sucesión, con el tema del uso de los dineros del Estado para su propia campaña. Entonces, creo que parte de lo que deberíamos de hacer como ciudadanía activa es generar una cultura antitrampa, es decir, que le cueste al funcionario que no cumple con su obligación, que le cueste al candidato que se quiere pasar de vivo y que gasta lo que no debe, que haya, digamos, que acompañada a esa labor de fiscalización ciudadana o de veeduría ciudadana, haya maneras en las que se les pasa la factura y se le dice tramposo, tramposa. Es decir, tenemos que ponerlos en evidencia, es la única manera. Si no hacemos eso, simplemente queda en la impunidad social y en la impunidad política. Entonces, yo creo en eso, creo en que nosotros tenemos como ciudadanía que pasarles una factura y que esa factura tiene que ser así, de manera pública, de manera comunicacional, de manera efectiva y que sea una vergüenza. Y que también nos eduque a nosotros mismos a que está mal hacer trampa, porque no está bien que la ciudadanía vote por tramposos, porque si el que llega con trampa, pues va a gobernar con trampa también. Y nos va a hacer la trampa a nosotros, pues. Nosotros vamos a ser las víctimas de esos tramposos. Entonces, creo que es eso, o sea, creo que es un tema donde cada uno tiene que asumir su responsabilidad y tenemos que encontrar maneras en que haya consecuencias. Yo empecé hablando de las consecuencias que tienen que pasar por las consecuencias jurídicas, legales, judiciales, pero también consecuencias morales. Es decir, que no le salga gratis a un funcionario, a un político, a un candidato hacer lo que le dé la gana, que la ciudadanía le pase una factura. Simón Pachano, ¿y cómo fortalecer y depurar a las organizaciones políticas que se han tornado en simples empresas electoreras y que funcionan en campañas electorales? Esa es una tarea muy difícil porque eso está, si se puede decir, está cubierto por una actitud de la ciudadanía de la antipolítica y antipartidos. Y por lo tanto, al haber una situación de esa naturaleza, se vuelve muy difícil que las propias organizaciones se renueven, que tomen en serio su papel y que no sean simplemente maquinarias electorales. Entonces, también ahí nuevamente caemos en el tema de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que entender que debe haber organizaciones políticas serias, estables, definidas ideológicamente, en fin, ¿no? Pero si no lo hace y vamos a seguir en la política de personalización de caudillos, en fin, creo que va a ser muy difícil fortalecer organizaciones. Y este no es un problema solamente del Ecuador, Miguel, es un problema generalizado, sobre todo en América Latina, pero también vemos en países europeos que hay una antipolítica y una sensación de antipartido que es muy grave y que afecta mucho a la democracia. Doctor Medardo Leas, ¿cómo fortalecer a las organizaciones políticas, dejar que sean solo de papel o sirvan para los procesos electorales como empresas electorales? Yo creo que con la actual legislación sí se puede hacer mucho. Por ejemplo, obligarles a que todo el registro de afiliados que tienen que tener los partidos políticos o de adherentes que tienen que tener los movimientos conste en un padrón. La ley dice que el Consejo Nacional Electoral les puede elaborar eso. Con el padrón obligarles a que, como dice la ley, mediante el voto se elijan a los dignatarios nacionales, provinciales o en los procesos
de democracia interna. Solo con eso vamos nosotros a eliminar exactamente al 95% de todas las organizaciones políticas y eso sería muy sano. Y después también obligarlos, ejecutando lo que dice la ley, a que todas las organizaciones políticas tengan y utilicen adecuadamente el fondo partidario permanente para las escuelas de capacitación. Y la cosa más importante, pedir al Consejo de Participación Ciudadana que termine los concursos para la renovación de los 5 consejeros del Consejo Nacional Electoral que están en funciones prorrogadas, porque es un absurdo que esos señores se prorroguen indefinidamente y vayan a las elecciones del 2025 con el rechazo ciudadano. Entonces hay que presionar al Consejo Nacional Electoral para que terminen los concursos, elijan a nuevas personas y a esas nuevas personas integradas al Consejo Nacional Electoral, exigirle precisamente este tipo de depuraciones que se los puede hacer y que sería un gran comienzo. Así terminamos con la farsa de tener organizaciones que son solamente membretes y que se activan para un proceso electoral donde se prestan, alquilan o se venden. Cosa absurda. Gabriela Panchana, ¿cómo fortalecer a las organizaciones políticas en medio de esta debilidad institucional, falta de controles y organizaciones que son simples empresas electorales para elecciones? Creo que parte de lo que, además de lo que está diciendo Medardo, que realmente es un gran aliciente saber que sí hay maneras, o lo que falta es la voluntad, que llegue gente decente, digna, que quiera realmente cumplir con lo que dice la ley al Consejo Nacional Electoral. Pero aparte de eso, pasa por la formación ciudadana. Es decir, que la ciudadanía aprecie y sepa, primero, cuál es su identidad de pensamiento político, que sepa que las ideologías no están ahí, que no es como ahora a los políticos les encanta decir que ya no existen, que ya pasaron de moda. Por supuesto que existen. Es la manera en la que las personas creen que se pueden resolver los grandes problemas del Estado o del país. Entonces, creo que si empezamos por formar ciudadanos, especialmente los ciudadanos que más inciden en la vida pública, como los periodistas, como los académicos, los docentes, la gente que hace activismo y la gente que hace empresa, si hacemos que tengan valor en el tema de las características propias de un Estado de Derecho y cuán necesarios son los partidos políticos de verdad, las organizaciones políticas de verdad, vamos a también a apoyar y de pronto a ser parte de esas organizaciones cuando existan, ayudar a que existan y si no existen, crearlas. Pero creo que parte también de eso, de tener una conciencia como ciudadanos de la importancia de las ideologías y de las organizaciones políticas. Muchas gracias por aportar a este debate. En el fondo, el tema de la reforma político-electoral, el proceso electoral que está en marcha y también estos hechos lamentables que dañan el ambiente, como han sido los incendios en la capital de todos los ecuatorianos, reitero, en medio de un proceso electoral que está en desarrollo en el Ecuador. Muchas gracias a Simón Pachano, politólogo y académico de Flaxo, Medardo Leas, jurista y expresidente del Tribunal Supremo Electoral, y Gabriela Panchana, especialista en comunicación política. Muy amables, su valioso aporte de siempre. Muy buen día. Gracias, Miguel. Un gusto. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de EXA-FM, Democracia M y Democracia TV. Les deseamos un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Esto fue Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.